El siguiente contenido se produce bajo los más estrictos parámetros de lineamientos educativos, periodísticos y documentales de esta plataforma. Muy bienvenidos, tengo un nuevo programa especial en el estudio. Tras sobrevivir a las hordas swiftistas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con mi buen amigo Nicolás Martínez Laje, abogado, analista político, dueño del canal Terapia Liberal, sitio tan recomendable, y mi socio en la aventura de los noticieros innominados, que fueron su célebre idea y que ya toda mi audiencia conoce y valora como corresponde. Luego, Enrique Romero, analista político internacional también, periodista. Hemos hablado en un programa ya anterior con Quique, pero tenemos esta vez la oportunidad de tenerlos reunidos a ambos para seguir revisando algunas cuestiones de gran importancia histórica y geopolítica. Muchas gracias, muchachos. Bueno, gracias por dejarme participar de esta mesa junto a ustedes, y no quiero dejar de felicitarlos por el noticiero innominado. Está saliendo con un grado de afilación genial, está muy bien hecho. Los felicito, muchachos. Bueno, muchas gracias por las palabras, Quique. Muchas gracias, Nico, por la invitación a esta edición casi especial, ¿no? Digamos, para el debate. Pero sí, quizás no siempre nos quedó pendiente el tema del título, ¿no? Ahora quedó innominado para la posteridad, pero fue una muestra, ¿no? Navaja de Ogham, Nico. Totalmente. Ya está, es el noticiero innominado. Quique en la edición anterior desarrolló muy elocuentemente la vinculación de la Reserva Federal de Estados Unidos con la eliminación del presidente John Fitzgerald Kennedy en el año 1963. Yo, por un lado, me gustaría conocer, que el público se entere de lo que vos me has comentado a mí sobre el caso Kennedy, algunas particularidades sobre Oswald, el autor, que pueden enriquecernos más en detalles de lo que a todas luces parece una operación de la élite para barrer un presidente que no les gustó, que se les torció. Así que, Nico, ¿qué nos contás del caso Kennedy? Bueno, por supuesto que alguna vez lo tratamos en el noticiero, sobre todo esta noticia, lo que vamos a recordar ahora, el tema de Oswald paseando por Europa con pasaportes facilitados, ¿no?, por el gobierno comunista, con conocimiento total de los servicios de inteligencia americanos, de sus aventuras por Europa, viviendo bastante lujosamente, ¿no? Recuerdo que hablaban de habitaciones de hotel de 5 estrellas y demás, ¿no? Una vida muy por arriba. Claramente es uno de los casos, no sé cómo lo ves, Quique, que a mucha gente es como su entrada en la duda, ¿no? En la duda de la versión oficial. Inclusive el término con los que suelen tildar a los que investigan, ¿no?, versiones alternativas a las palabras, a la versión oficial, nace ahí, ¿no?, de la CIA tratando de direccionar la investigación, el informe Warren y demás. Ahora, claramente, no estamos hablando de la época de ahora con la información y demás, pero una versión oficial que desafía completamente la lógica, desafía la razón, el tema, recordarán todos, la bala mágica y demás, ¿no? Pero el gran problema ahí, y que todavía sigue, digamos, ese velo de silencio, es, bueno, el móvil. ¿Por qué? ¿Quién? Había tantos que estaban interesados en que parta, ¿no? JFK. Vos fijate, seguramente lo habrán hablado en la edición anterior, el velo sobre los documentos, la que siguen la administración Trump, la administración actual, Biden, lo siguen corriendo, ¿no? El velo del silencio. Como dijo Quique, nadie llega hasta ahí. Nadie, hay una pared a la que hasta el propio Robert Kennedy Jr. hoy, que también está bregando por esa desclasificación, se encuentra con una pared, y él es doblemente implicado en este tema, porque recordemos también al padre de Robert Kennedy Jr., Robert Kennedy Bobby Sr., Bobby Kennedy, el hermano del presidente, que iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos, hasta que una bala que andaba caminando por el pasillo del Hotel Ambassador en Los Ángeles se encontró con su cuerpo, ¿no? Pero ¿qué es más civilizado en este planeta si hay un grupo de
personajes influyentes que no están de acuerdo con el presidente que los gobierna. Que den un golpe de Estado o que lo maten. Que den un golpe de Estado de republiqueta bananera, che. Aparte, los golpes de Estado siempre los organiza la embajada yanqui, está claro. Y en Washington no hay embajada yanqui. Así que no les queda otra más que matar. Y a lo largo de la historia de Estados Unidos, son varios los presidentes que se han encontrado con una bala en su camino. No solamente Lincoln y Kennedy, como todo el mundo reconoce en su imaginario. Hay otros que también fueron a Garfield, que me vienen a la mente ahora. No sé si ustedes recuerdan algún otro, sé que fueron 5, e incluido Reagan, como te mencioné la vez pasada. Nico, vos contaste algunas escenas desopilantes de cómo Oswald, recordémoslo, ¿no? Esta mano ejecutora, que al parecer fue un francotirador tan hábil que logró acribillar desde distintas perspectivas al blanco, curioso, es el que termina preso en la cárcel. Su vida también llega a su fin, y quien es acusado de acabar con Oswald también desaparece de este mundo. O sea, es una sucesión de homicidios, casi que una novela de Hercule Poirot o de Maigret, ¿no? Pero en la vida real y con un contexto político increíble. ¿Qué más nos puedes decir de este personaje tan particular que, como ya nos ha enriquecido Quique en el programa anterior, al parecer operaba bajo las órdenes del señor Bush en la Central de Inteligencia Americana? Bueno, mirá, Oswald casi diríamos, ¿no?, que en el diccionario hoy por hoy chivo expiatorio está la foto de Oswald, ¿no? Sí, el paradigma, ¿no?, el arquetipo del chivo expiatorio. Ahora no tengo muy presente la declaración que hace cuando lo arrestan, ¿no?, que también muy sugestiva, muy rara la declaración que hace, pero recordarás la foto trucada y demás, está con el arma. O sea, para que la gente tenga idea, ¿no?, hasta han llegado al punto de inventar un videojuego para que vos, freeware, ¿no?, libre, para que a ver si vos podés simular lo que teóricamente, según la Comisión Warren, hizo Oswald, ¿no? Algo absolutamente imposible. Sí, claramente, y me quedé también con lo que decía aquí, que de Robert Kennedy, ¿no?, hoy por hoy. Porque vos fíjate, como vos decís, conectado a la central de inteligencia, el padre, o sea, tenés hechos muy graves en la historia familiar, ¿no?, conectados con la central de inteligencia. Sí. Sin embargo, tu nuera, que dirige la campaña ahora, tu campaña independiente, es una ex operativa de la CIA, como se rumorea ahora que Tucker Carlson podría llegar a ser quien acompaña a Trump en la boleta republicana. Eso otro, sí. ¿no? Ese es el rumor. Mirá la premisa que nos traes, ¿eh? Es el rumor que está circulando, que posiblemente lo elija a Tucker Carlson. Otro, como vos lo cubriste, vinculado, se postuló para la CIA, pero lo rechazaron porque consumía sustancias psicoactivas, claro, según él. Pero su padre fue un prominente agente. Claro. Ahora, volviendo a Oswald, sí. Claramente, o sea, lo que dije antes, viajes por Europa, relaciones con distintas damas, ¿no? Inclusive estaba casado con una rusa, Marina, ahora no recuerdo el apellido. Pero sí, una conexión muy intensa con los servicios de inteligencia. Curiosamente, ¿no? Y como Ruby también, que dijiste que es quien parte, ¿no?, lo invita a irse, digamos, a Oswald de este mundo, Jack Ruby. Así que muy, muy, muy oportuno, ¿no? Porque ya sabemos por lo menos un porqué de peso. También está la cuestión Vietnam. Por más que hubo ahí una gestión de Kennedy bastante agresiva de la crisis de los misiles en Cuba, y el mundo entero estuvo a punto de desaparecer. Interesante caso, sabías, Quique, Nico, a vos te lo he mencionado, que en aquel momento, cuando la Unión Soviética instala misiles en Cuba, y los Estados Unidos ya habían instalado misiles en toda Europa Occidental, pero bueno, y están ahí al borde de declararse la guerra nuclear, los norteamericanos rigurosamente torpedean su mar continental, que estás ahí, pegado casi, Cuba de la Florida. Y en uno de esos torpedeos de rutina,
que son supuestamente, obviamente para justificar torpedos y mantener el círculo vicioso del complejo militar industrial activo, pero en uno de esos le volaron la antena a un submarino ruso que acababa de llegar para custodiar Cuba. Al volarles la antena, pierden comunicación con Moscú y no pueden pedir más órdenes. El comandante, totalmente loco y pensando que van por ellos, que se los van a acabar, ordena un ataque. Y es el subcomandante que en un arrebato de, llamalo, pensar preclaro, prudencia, impide que se realice la orden. Saca, digamos, al comandante de sus capacidades habituales, acaba con él e impide que se concrete la orden, porque entendía que si ellos disparaban era absolutamente inminente la guerra nuclear y eventualmente no iban a volver a ver jamás a sus familias, ni ellos, ni absolutamente nadie. Muy loco, ¿no? Como el mundo estuvo ahí a punto. Ahora, mirá el ejemplo, qué buen ejemplo el que acabas de poner, ¿no? Pero esta gente que se arroga para sí mismo la facultad de gobernar al resto de las almas que vivimos en este planeta, cuando se manda una, como por ejemplo matar a Kennedy, y les sale bien, no les queda otra que en el próximo movimiento duplicar la apuesta. Y así una tras otra, tras otra, tras otra. Así han llegado a el 11 de septiembre de 2001. Y así siguen duplicando la apuesta. Y estamos llegando a lo que estamos por ver hoy. Noticia de hoy mismo, la leí en Clarín. Que las fuerzas militares israelíes están avanzando en la Franja de Gaza sin encontrar resistencia por parte de Hamás. ¿Cómo? No era que Hamás eran tan malos, tan terribles, eran tantos, estaban tan entrenados, recibían tantas armas de Irán. ¿Y cómo es eso que están barriendo prácticamente la Franja de Gaza sin encontrar resistencia? Eso me hizo acordar a Saddam Hussein. Tenemos que liquidarlo porque el tipo tiene armas de destrucción masiva, nos va a aniquilar a todos, hay que pulverizar Irak. Eso hicieron y jamás hubieron armas de destrucción masiva, ni jamás Saddam Hussein tenía las capacidades siquiera de enfrentar a un ejército como el de Estados Unidos. Entonces siempre se ven, antes de quedar en evidencia, en la obligación de subir un escalón más en la cagada que se mandaron. Porque si ahora nos damos cuenta todos de que jamás era un chiste en base a lo que son sus capacidades de hacer daño, no les va a quedar otra más que inventar otra cosa de falsa bandera para justificar lo que están haciendo, porque si no lo que están haciendo es injustificable. Entonces ahí yo temo la posibilidad de que un comandante de un submarino loco diga ahí sí, apretemos el botón y tiremos los misiles porque está la orden. Es que por supuesto la historia es caótica, por más que haya grandes poderes, cuando llevan adelante estos planes mesiánicos, donde se ven como dioses, decíamos en el capítulo anterior, Quique, son susceptibles al fracaso, y no solo son susceptibles al fracaso, en algo van a fracasar, está escrito. La historia es la historia de sus triunfos, de sus fracasos y de los triunfos y los fracasos del resto de la humanidad. Así que una pequeña tuerca que falla en el engranaje puede generar definitivamente un caos terrible, y no sería la primera vez. La destrucción masiva finalmente fue la de los Bush y la de los Bidens y la de los Obamas y la de los Clintons en Irak. 900.000 personas murieron. Y ahora la destrucción masiva es la de Israel contra la Franja de Gaza. Y Hamás, que por supuesto que es una organización condenable, encuentra una vez más como sus principales víctimas a los palestinos. Claro. Hamás tira unos cohetes, toma unos rehenes, a 1.000 ciudadanos israelíes inocentes, lo cual es terrible. Y ahora son 8.000 los palestinos asesinados y 4.000 niños, sí. Y 1,5 millones de desplazados de una población de 2 millones, y le caen las bombas en la cabeza. Y el Ministerio del Interior de Israel dice: evacúen por aquí, y luego, como mostramos con Nico, bombardean la evacuación y destruyen una escuela de la ONU donde hay niños, y los niños
se van de este mundo. Las imágenes que están llegando, lo horribles que son, de todo lo que está pasando en estos días, esa imagen del bombardeo a la ambulancia, del hospital, y ya es injustificable. Entonces, no, son los de Gaza que están escondidos adentro del hospital, hay que bombardear el hospital. Y que entonces, ¿cómo es esto que hoy están avanzando sin ninguna resistencia por parte de Hamas? Y en febrero, el líder del Mossad, cuyo lema, el Servicio de Inteligencia Israelí, tan bueno es decir, tan malo para la humanidad, es hacer la guerra a través del engaño. En febrero, el líder del Mossad visita Qatar para decirle a los Al-Thani, la dinastía qatarí, que habían cortado el grifo de financiación a Hamas. Le dice, no, sigan financiando a Hamas. ¿Vos sabías eso, Quique? Lo tratamos hace poco con Nicolás G. Tenés un premio Pulitzer de periodismo que es Glenn Greenwald, que en su diario The Intercept publica esa relación tan ambigua y misteriosa, te diría cada vez menos misteriosa, entre el Mossad y Hamas, entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y Hamas. Clarísima ya, pero eso es un hecho. A ver, la historia surge por el éxito que venía teniendo Yasser Arafat y la autoridad palestina en las negociaciones para la instauración de un Estado palestino. Lo venían haciendo muy bien junto a Yitzhak Rabin, y no por nada Yitzhak Rabin termina asesinado, porque tenía éxito en esto, y había que diluir el poder que la OLP, la autoridad palestina, venía teniendo en toda la Palestina unida, Franja de Gaza más Cisjordania, y qué mejor que crearle la oposición, y esa oposición fue Hamas. El propio Netanyahu dijo, es conveniente para el interés de Israel financiar Hamas. ¿Y cómo lo hacían últimamente? Y a través de un testaferro. Ese testaferro era Qatar. Qué pena que no tengamos en la mesa a Guillermo Montagne, mi amigo y seguidor de todos nosotros, también, sí. para complementar sobre este tema. Guillermo, sí. Un saludo para Guillermo. Vos dijiste algo clave. Se promulgan los acuerdos de Oslo, reglamentados entre 1994 y 1995. La famosa foto de Bill Clinton, sé que les debo el documental de Clinton, está casi terminado, pero convénzanme con likes y compartiendo de que lo publique. La famosa foto de Clinton con Isaac Rabin y con Arafat. Recordemos, la Organización de Liberación Palestina, una entidad totalmente laica, cero islamista en términos políticos. Se hacen estos acuerdos para la solución de dos estados, que es injusta, porque realmente el Estado de Israel le había robado ya la mitad del territorio de Palestina, pero que iba a ser quizás la única solución. El punto final al conflicto hubiera sido. Pero no hubiera sido justo ni equitativo, pero hubiera sido un buen punto final de todas maneras. Entre toda la élite israelí estadounidense que se subleva, hay un personaje ruso, israelí, llamado Avigdor Eskin, que fue una figura muy importante en la financiación y el apoyo tanto de Bill Clinton en Estados Unidos como de Vladimir Putin en Rusia, que le dice a Rabin, te maldigo, y le lanza una maldición hebrea por televisión. Avigdor Eskin, uno de los hombres más ricos de aquel entonces de Israel, te maldigo y vas a acabar. Y la maldición esta hebrea en la Biblia era, bueno, tras tantos días de esta maldición, la persona muere. Ponele 28 días después, Isaac Rabin es asesinado por un supuesto extremista sionista. No hay que dejar de analizar el asesinato de Rabin en el contexto de el tercer atentado. ¿A qué me refiero con tercer atentado? Primer atentado, embajada en Buenos Aires de Israel. Segundo atentado, AMIA en Buenos Aires, Mutual Judía, que en realidad el edificio también lo ocupaba la DAIA, que es la fuerza de organización sionista. Lo sigue ocupando el edificio, no es que lo ocupaba. Y el tercer atentado es el asesinato de Rabin. ¿Por qué? Porque la comunidad judía en Buenos Aires estaba muy alineada con el proceso de paz del lado de Rabin.
muy alineada, toda la comunidad judía. Lo que está Todo diciendo esto es lo importantísimo. expone muy bien, de una manera brillante, mi gran amigo Juan Gabriel Lavaqué en su libro Amia, Verdad o Fraude. Juan Gabriel Lavaqué ya está retirado, ¿no? Pero él fue parte en la causa Amia. Yo lo acompañaba a la fiscalía de Nisman, íbamos, yo de colaborador iba con él, y en la mesa de entradas, en el mostrador de mesa de entradas, nos entregaban cuerpos de la causa. Y he tenido en mis manos cuerpos de la causa Amia, los he leído. Expedientes. Sí, cuerpos del expediente. Y todo esto, en la causa hay un montón de dudas, y que se nota tan claro que es todo obra de los servicios de inteligencia, de que sigan siendo cada vez más las dudas que las certezas. Cada vez que aparece una certeza nueva, hay que plantar 10 dudas que la opaquen. Y bueno, nadie se puso a investigar verdaderamente qué pasaba con la comunidad judía en Buenos Aires y el proceso de paz que estaba llevando adelante Yitzhak Rabin. Importantísimo. La comunidad judía argentina estaba totalmente de acuerdo con ese proceso de paz, porque los argentinos somos gente de paz, la comunidad judía en Argentina también es gente de paz, y estamos todos comprometidos con la paz, y apoyaban al que les prometía paz en el país que a ellos los representa como un Estado aspiracional, que siempre fue para todos los judíos Israel. De leer El Estado Nacional Judío de Theodor Herzl, uno llega a esa conclusión, pese a que en ese libro plantean la posibilidad también de que ese Estado sea fundado acá en territorio argentino. Sí, en la Patagonia o en Baja California. Sí, pero bueno, la cuestión es que esa línea investigativa siempre fue rechazada, pese a que fue planteada en la causa muchas veces por Juan Gabriel Lavaqué. Perdóname, Quique, a riesgo de equivocarme, ¿el hijo del doctor Lavaqué no murió en circunstancias misteriosas? No fueron tan misteriosas, muy claras, fue un suicidio, ¿no? Ajá. Pero eso fue en otro contexto, no tiene nada que ver con el contexto de la causa mía, no. Okay. Lamentablemente, sí, Juan Pablo, una pérdida irreparable. ¿Nico? No, los escuchaba atentamente y se me viene a la mente lo que está pasando ahora también. Fíjate, en Brasil se habla de células de Hezbollah, ¿no? Uh-huh. Hoy también salió la noticia acá en Argentina de algunos movimientos, ¿no? También en el territorio argentino. Dentro de este contexto geopolítico vamos a decirlo con toda la claridad, ¿no? Estamos a un rato quizás de la Tercera Guerra Mundial. Sí. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, noticia de hoy mismo, el gobierno de Brasil formalmente planteó una queja ante el gobierno de Israel diciendo: ustedes no nos van a venir a decir a nosotros lo que tenemos que hacer con nuestro servicio de inteligencia. Básicamente en esos términos fue el comunicado de el Plan Alto. Entonces, que siempre aparecieron y siempre fue en la triple frontera movimientos de extremistas islámicos, sí, siempre los hubo, pero también en esos movimientos están implicados los propios agentes del Mossad, están implicados los traficantes de armas de Medio Oriente de nacionalidad israelí. No quiero profundizar más con esto, pero ya sabemos que el socio de uno es el marido de una que fue candidata, ¿no? Entonces, bueno, nadie hace esas preguntas. Guillermo Yanco, el socio del portal de propaganda sionista Vis a Vis. Uh-huh. A su vez lo conoce Patricia Bullrich por interpósita persona del señor Mario Montoto,
ex terrorista montonero, ex secretario privado de Firmenich, ex abogado de Firmenich cuando estuvo preso en la década del 80, curiosamente devenido en el principal proveedor de armas y tecnología militar y policial del Estado argentino desde los años 90 hasta la fecha, cuya hija Fernanda Raberta, además de que Montoto es íntimo amigo de Bullrich e hizo un lobby muy activo para ponerla de ministro de Seguridad de Macri, su hija Fernanda Raberta es la titular del ANSES, sí, la principal caja del Estado argentino, sí, en el gobierno actual post-kirchnerista. Masista. Sí, sí. Entonces, bueno, todos nos llevan al mismo lugar, pero vos fíjate, la serie Yossi, el espía arrepentido, que muy pocos la vieron y muchos menos mierdos se dedicaron a reseñarla, porque si te pones a reseñarla de verdad, te deja planteadas un montón de dudas. El personaje que interpreta a Guada, el cuñado de Macri, es casualmente Montoto, el traficante de armas de Medio Oriente. Una ficción, ¿no? Y esta ficción, el Yossi el espía arrepentido, esta ficción la escribió Borenstein. No es que la escribió un neonazi. Es una ficción que escribe el hijo de Tato Bores. Sí. Yossi, ex marido el de espía Ganosa. arrepentido. Yossi, el espía arrepentido, y deja muy en clara también la duda y el conocimiento que tenían previo dentro de la embajada de Israel que ese día iba a pasar algo. Y por eso ese día la reunión que tenían programada de hacer ahí adentro se fueron a hacerla en un hotel a 5 cuadras. Hay que decirlo, y lo digo yo, y queda planteado en la serie. Que tengo algo de sangre sefardita. Los judíos en la Argentina, muchísimos de los judíos argentinos, han expresado una y otra vez que no coinciden con la política de propaganda y de implantación de los crímenes del Estado de Israel en los medios y en la política argentina a través puntualmente de la DAIA. Claro. Que es un lobby que se arroga la representación de la comunidad judía argentina, pero que no lo tiene. Y ahí tenés, por ejemplo, a Jorge Elbaum. Ahí tenés el llamamiento de argentinos judíos, que su lema es no en mi nombre. Ustedes no hablen en mi nombre. Y no se los dice a los de la DAIA, claramente. ¿Y los de la DAIA cuántos son? Son 5. No sé, serán bastantes con mucho financiamiento. En porcentaje a lo que es la comunidad judía en la Argentina. ¿Cuántos son? Y además, yo lo entiendo perfectamente, o sea, ¿cómo vas a mezclar una identidad cultural milenaria con una religión milenaria de la cual nace el cristianismo? Que esa religión milenaria, según muchísimos rabinos muy destacados y muy respetables, condena completamente los crímenes sanguinarios que el Estado de Israel comete contra los palestinos. ¿Cómo vas a resumir eso? ¿Cómo vas a mezclar eso? Que sí, o sea, es imposible de mezclarlo, es como agua y aceite. No, sí es posible. Con una organización política criminal. Y sí, cuando vos querés encarajinar todo, agarrás y metés en una licuadora cosas que no pueden meterse en una licuadora. Y ahí encarajinaste todo. Y ese es el resultado del mundo en que vivimos. Y hoy pasa lo mismo, hoy con el conflicto en Israel, hay un montón de rabinos, y rabinos sionistas, no rabinos antisionistas como los de Neutra Carta o de otros. No, rabinos sionistas como Chanaya Weissman, que plantean abiertamente que lo que vimos el 7 de octubre fue un atentado de falsa bandera. Chanaya Weissman publicó una nota diciendo son demasiadas las coincidencias como para que esto sea verdad. Y esto lo estamos diciendo en un contexto periodístico, informativo, educativo, documental. Cada quien puede contrastarlo, buscarlo, pero hay hechos objetivos. Y hay un hecho objetivo que vos señalaste, que es, hay una ofensiva brutal contra Gaza y jamás de repente desaparece. Hay otro hecho objetivo que señalamos con Nico, el jefe del Mossad viaja a Qatar y pide que sigan financiando a Hamas. Hay otro hecho objetivo, la inteligencia egipcia muestra los registros de haberle advertido a Israel, y vaya que el gobierno egipcio ha colaborado con Israel, que esto iba a pasar, y los israelíes nunca contestaron. Entonces,
hay claramente. Ayer salió a la luz, Nico, que estaban advertidos los fotógrafos de la Associated Press, de Al Jazeera y no sé qué otras cadenas, que estaban ahí desde hacía una hora antes con la cámara con el rollo lleno. Rollo, bueno, de aquella época de los rollos, ¿no? Sí, sí, sí. Después los tuvieron que La mandar batería. a revelar. Después los tuvieron que mandar a revelar. Y estaban ahí, con la cámara apuntando, Che, va a haber un ataque, ¿Cuánto falta? Y no sé, tenés iluminá bien que ahí viene el ataque. Ahí. Y sabían. y vos sabés que para que no lo muestren, los bombardearon a ellos en Líbano. Esto está pasando en 2023. ¿Sabías que Israel bombardeó hace días y mató a 6 periodistas internacionales de Reuters, de Associated Press y de Al Jazeera? Y la administración de Joe Biden, que se proclama defensor de los derechos humanos y de la democracia en el mundo, como todo arlequín que ponen en la Casa Blanca, en lugar de decir, están matando periodistas, esto es una dictadura, es peor que Maduro, que es la verdad, todavía peor, no, van y presionan a Qatar para que obligue a Al Jazeera a no cubrir lo que está pasando. Y Reuters, Associated Press, Al Jazeera y todas las autoridades de estas cadenas, de sus colegas que heroicamente, ejerciendo el periodismo, mostrando lo que ocurría, perdieron sus vidas mutis por el foro en un silencio que los degrada. Nico. No, justamente iba a traer ese comentario, ¿no? La noticia que salió de los medios occidentales negando una cosa muy evidente, ¿no? ¿Qué hacían los periodistas ahí? ¿Sí? Dicen, no, periodistas freelance y demás. Bueno, igual, ¿cómo estaban ahí los periodistas? Sabían, ¿No? sabían que tenían que estar ahí. Pero dentro de todo ese mar de preguntas que queda flotando en el aire, ¿no? No solamente Egipto, la CIA también le advirtió a Israel, como lo mostramos en el noticiero. Decimos acá el financiamiento de Qatar, vía Qatar, a Hamás. ¿Y los líderes de Hamás dónde viven? En Qatar. Claro. Con un patrimonio, como dice los medios esta semana, de 11.000 millones de dólares. O sea, 2 PBI, ponele, de Gaza. ¿De dónde Pero han sacado eso? ¿El emir de Qatar no estuvo acá comiendo con Macri? ¿No eran amigos? Bueno, es que Qatar tiene dinero por todos lados. Menos mal que Macri ya no es presidente. Si no, Sí, estuvo comiendo. no podría dormir de noche. No, pero si se fue a darle un abrazo ahora que es presidente de la Fundación FIFA con el Mundial. Y mientras todos miraban, ¡ay, el Mundial, la Argentina, na. Yo lo mostré en una serie de videos que quizás terminaron en las duras sanciones, ¿no? Que todos conocen. Todos acá aplaudiendo como focas en el obelisco porque Messi ganó la Copa, en Qatar se cocinaban otras cosas. Murieron que muchísimas personas. Que no le trajeron alegría a los pueblos de sus países como si nos trajo a nosotros la Copa, ¿no? Y obreros extranjeros indocumentados que terminaron su vida, Sí. literalmente, que fueron secuestrados por la cruel dinastía de los Al-Thani, de la cual es socia la nobleza británica, de la cual es socia Bill Gates, de la cual son socios Elon Musk y George Soros. Es increíble, tipos que decís, no los puedes encontrar a todos juntos en algo, los encontrás a todos juntos en la agenda de los Al-Thani, esta dinastía Al-Thani. No solo no se habla de los Al-Thani, tampoco se habla suficiente, creo yo, de la monarquía saudita, que barrió a 30.000 personas en Yemen, generó una hambruna de proporciones apoteósicas, pero los sauditas, que descuartizaron a un periodista en una embajada, fuera de su territorio, a Jamal Khashoggi, pero como eran amigos de Trump, y son amigos hasta cierto punto de Biden, y ahora son muy amigos de los chinos, los sauditas no son una amenaza para Occidente. Y van a organizar el Mundial 2038, me parece, ¿no? O 2034. Esa es la única candidatura. Casualmente, nuevamente la FIFA, digamos, haciendo negocios con esta gente. Y dicho al pasar, el evento de los edificios, ¿no? Aquel de hace tantos años que mencionaste antes, también, ¿no? La nacionalidad de varios de los perpetradores iba por ahí, pero nadie preguntó. La familia Bush, socia, como lo muestra Fahrenheit 9/11, Michael Moore, entre muchos otros trabajos, y que
Nosotros, creo que allá está la audiencia, lo sabe perfectamente, socios en la petrolera Arbusto Energy de la familia Bin Laden. Siempre terminamos en Bush padre. ¿Te das cuenta? Es increíble. ¿Cómo es esto? El que pronunció la célebre frase de New World, ¿no? Order, en ese discurso de 1991. Sí. Claro, pero es importante también notar una cosa, que siempre terminamos en lo mismo, los recursos. No tanto el poder político, sino en luchas económicas, de intereses. Bueno, el tema recursos, casualmente, y esto tomé contacto con esta realidad esta semana. Resulta que en la Franja de Gaza se ha descubierto, ya se descubrió desde el año 2000, en los 90 ya se sabía, en el 2000 se tomó mayor conciencia de la dimensión, pero en estos últimos 2 años se lo mesuró con exactitud, el yacimiento gasífero levantino. Sí. Y que, oh casualidad, es las costas de Gaza. El levante donde mediterráneo. está la mayor cantidad de gas. Pero no solo es eso. También un proyecto viejo de los años 60 de el canal Ben Gurión. Que el canal Ben Gurión vendría a ser un competidor al canal de Suez. El canal de Suez atraviesa solamente territorio egipcio, lo administra solamente Egipto, se construyó con tecnología siglo XIX, y ahí lo tenés. Hoy con tecnología siglo XXI es muy factible construir el canal Ben Gurión, que si bien es más largo que el canal de Suez, porque el Mar Rojo, ahí al norte arriba, se divide en 2 brazos, uno que va hacia el canal de Suez y el otro que va a la ciudad israelí de Eilat, el puerto de Eilat. Y a partir de ahí se puede construir este canal que desemboca justo porque la parte baja del terreno es lo que obliga la trayectoria del canal, donde Franja de Gaza. Oh casualidad. Y no, de ninguna manera van a construir un canal que lo van a tener que compartir con los palestinos. De ninguna manera van a explotar el gas levantino compartiéndolo con los palestinos. ¿No será hora de que Palestina deje de existir? Para sus mentes perversas, sin duda. Ya está cifrado en aquella proclama de Golda Meir, rusa y socialista, la primera presidente de Israel, que dijo: los palestinos no existen. Todos por dinero, entonces, todos por negocios, todos por recursos. Acto fallido donde se mezclan cinismo y deseos. ¿Nico? Y para eso, perdóname, y para eso son maestros, ellos quieren los recursos, pero son maestros en inculcar el odio de quienes viven en el territorio donde están los recursos que ellos codician. Tradicional del Imperio Británico, que es quien crea el Estado de Israel en el mandato británico de Palestina, que obtienen del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. O sea, fueron los ingleses los que aplicaron esa tan habitual característica que los grandes liberales británicos como Cobden y Spencer denunciaron en su día. A Herbert Spencer le preguntan, eminente sociólogo y filósofo inglés, los japoneses, sus consejos para la elaboración de la Constitución japonesa. Y a Spencer, que nunca le gustaron demasiado las leyes positivas y escritas, le dice: preocúpense más por no permitir que terminen corriendo la trágica suerte de extinción de la India. Tengan mucho cuidado con mis compatriotas. No dejen que los políticos británicos y estadounidenses penetren en su territorio e impongan sus deseos, porque van a terminar mal. Eso les dijo Herbert Spencer a Kaneko Kentaro y una comisión de japoneses que le escribieron pidiéndole consejo sobre este tema. Y bueno, ¿qué pasó en la India? Hicieron los ingleses, para entrar en la India, que es un subcontinente y cuyas riquezas equivalen a décadas de Producto Bruto Interno de cualquiera de nuestros países, enfrentaron a cada uno de los shah, de los brahmanes, de los señores feudales de algunos territorios de la India, uno por uno. Les vendieron armas, los endeudaron, y cuando ya estaban completamente devastados, aparecieron ellos, entre comillas, a poner orden. Está en la génesis de Israel, Quique.
le doy paso a Nico para... No, quería agregar a lo que decía Quique, porque estuve toda la semana siguiendo la pista de los pozos de gas, ¿no? Buscando, porque efectivamente, viste, la publicidad, la propaganda, los medios y esto y lo otro, se centran en la cuestión emocional, se centran en dividir, viste, crear un bueno, crear un malo, para que la gente elija de qué lado se posiciona. El de bebés. Claro, sí. Pues, elijan de qué lado estás, ¿no? De River o Boca. Quédate ahí y no pienses más, ¿no? Y en el medio no hay nada, ¿no? Lo único que hay es choque y demás. Pero el tema de los recursos parecería la cuestión central. Como bien dijiste, Quique, el canal Ben Gurión, proyecto de la CIA, década del 60, no solamente parte de las autoridades israelíes, sino que la idea era plantar explosivos nucleares para hacer el canal artificialmente. Entiendo que Kissinger también detrás de toda la idea. Pero hay más. Vos sabés que me dediqué a analizarlo, estaba preparando, justo que sale el tema, estaba preparando una investigación sobre esto. Jamás había llegado a un acuerdo con Israel y con Egipto para explotar los campos. Ahora se suma lo que mostramos en el noticiero, esos cables desclasificados, ¿no? Esa información que sale de Egipto sugiriéndole a Israel, bueno, ¿por qué necesitamos a otro más en esta sociedad? ¿No? Y hablando de empezar a explotar los campos a partir de enero del año que viene, de 2024, ahora, directamente. Pero le seguía el rastro efectivamente desde la década del 90, cuando la encuentra British Gas, hace el descubrimiento de los campos de Gaza, por situaciones geopolíticas, por la seguridad, en definitiva nunca se llegó a explotar, nunca se llegó a un entendimiento de quién tenía entendimiento, entre comillas, ¿no? Se interpreta quién era el propietario de esos recursos. Por eso también hay problemas con el Líbano. Y a mitad de este año se había llegado a un entendimiento con Hamás para permitir la explotación. Y creo que mucho de ese dinero que fluye desde Qatar y la residencia que tienen los propios líderes de Hamás, me parece que va por ahí. De, bueno, permitir que se desarrolle toda esta operación que implica, como mostramos, ¿no?, en el documento ese desclasificado, la destrucción total, el desalojo total de Gaza y la vía libre para la explotación de esos campos, la explotación de los campos y el establecimiento de una ruta comercial para conectar a Europa. Claro. Para definitivamente cortar cualquier lazo entre Rusia, digamos, y Europa del suministro de gas barato. Y eso era lo que planteaba Netanyahu en la última asamblea de las Naciones Unidas, con el mapa del nuevo Medio Oriente, y te marcaba un camino que era la ruta de la seda alternativa. Sí. La declaración Balfour y el proyecto del Estado de Israel, tan vinculado a los Rothschild y al movimiento sionista como a nuestros famosos amigos de la sociedad de Cecil Rhodes. ¿Te acordás, no, Nico? Sí. De nuestro video de la sociedad secreta más poderosa y desconocida, el complot angloamericano de Cecil Rhodes y su albacea Arthur Milner, que fue el ideólogo de la declaración Balfour. Sí. Yo creo que es uno de los materiales más importantes. Permíteme, Nico. Ellos crean Israel con la premisa de que generar un conflicto permanente en Medio Oriente iba a desactivar a una de las grandes civilizaciones que veían como una eventual competencia o problema, que era la árabe, lo cual no incluye ni a los turcos, no incluye a los iraníes, que son persas, pero sí que incluye a los sirios, a los libaneses, que son descendientes de fenicios, vaya que si tienen historia, se incluye a los egipcios modernos, se incluye por supuesto a los sauditos, a los jordanos y claro, a los palestinos. Ahora, ¿sabés cuál es el matiz que yo observo entre Biden y Netanyahu, que llevaban de tiempo distanciados, que a Netanyahu le sirvió tanto todo esto para que Estados Unidos muestre su apoyo, etcétera? El matiz, que fíjate qué matiz, estamos hablando de 2 millones de vidas, es que el ala extremista de los sionistas
que en mucho se parecen a los terribles criminales del fascismo de la década del 30 y 40 del siglo pasado, están buscando la limpieza definitiva de Gaza, borrar del mapa a los palestinos. Pero los estadounidenses, herederos de esa astucia británica de divide y vencerás, aunque a lo bestia, dicen, no, loco, por lo menos tenés que dejar a alguno palestino porque yo quiero que siga el conflicto, no quiero que termine definitivamente. Y ahí hay una pugna entre Netanyahu y la administración Biden. Obviamente están aliados en muchísimas cosas, pero hay una pequeña pugna que me gustaría ver cómo termina, porque capaz, con suerte para los gazatíes y no precisamente por buenas intenciones de nadie, termina con el gobierno de Netanyahu. Es que, Nico, esta semana Político publica es el final de Netanyahu, directamente. O sea, Estados Unidos analiza un escenario sin Netanyahu en el poder. Bueno, a ver, nadie es consciente, de que estamos acá lidiando con un tipo que antes del 7 de octubre su principal preocupación era cambiar la corte y cambiar las leyes para no ir en cana. Sí. Suena, ese problemita suena acá, alguien puede tener un problema parecido acá. Bueno, ese tipo estaba lidiando con eso y era inminente que iba a ir en cana porque no estaba ni pudiendo cambiar los jueces ni pudiendo cambiar las leyes. Y tuvo las protestas más masivas de la historia de Israel. Qué suerte que tuvo que justo le estalló este conflicto ahora y ese problemita ya quedó de lado. Qué oportuno, Qué oportuno. Sí. Bueno, pero también les agrego que los medios de acá argentinos, por ejemplo, no levantan, no lo he visto en ningún lado, las protestas que hay en Israel. No, porque son por el mismo tema claro, que hay de lo de acá. No, me refiero a las protestas que hay en Israel. Las actuales por la guerra. Sí, claro, sí. Respecto a la responsabilidad de Netanyahu. Es que los mierdos ante las graves fallas de ese día, ¿no? Acá los mierdos están 100% alineados con el sionismo. Sí, eso es un hecho. No, o sea, tenemos, por ejemplo, a Netanyahu y compañía, ¿no? Diciendo, no es momento de investigar los errores del ejército, del Mossad, de esto y lo otro. Claro. Lo haremos después. No sea cosa que alguien vaya en cana, si claro, investigamos. Pero por el otro lado firman 12 concesiones energéticas para explotar distintas... No, tampoco es momento de investigar, che. Qué desconfiado que sos. Acá tenemos una... Yo argentino. Acá tenemos un disparador para el último tema, que es, comentábamos el otro día, Robert Kennedy Jr., que había publicado un Twitter, ahora va a correr como candidato independiente, pinta Ross Perot. ¿Qué quiero decir? Que va a tener muchos votos para lo que es el bipartidismo americano. La gran discusión es si se lo saca a Trump o a Biden. Veremos, ya les voy a preguntar, caballeros, su opinión. Pero Robert Kennedy Jr. había expresado unos comentarios que fueron considerados discriminatorios y antisemitas. Desde mi punto de vista, lo fueron desacertados. Pero, ¿qué hizo ahora Robert Kennedy Jr. para enmendarse? No con la comunidad judía en Estados Unidos, muy respetable, sino con la élite sionista de Israel y de la AIPAC, el gran lobby israelí en Estados Unidos. ¿Qué hizo Robert Kennedy Jr.? Publicó un tuit diciendo: yo con lo de Israel felicito a Biden por apoyarlos, pero iría mucho más lejos, hasta erradicar por completo cualquier amenaza para nuestros amigos y aliados de Israel. Busquen ese tuit, es increíble. No podés ser candidato presidencial de Estados Unidos ni siquiera para perder si no te arrodillas ante el lobby sionista. ¿Nico? No, yo coincido. O sea, creo que hay varios elementos, ¿no? Y cuando mencionamos ese tuit hablamos del complejo militar industrial, que se está casi sosteniendo la economía americana, ¿no? Con el crecimiento de las empresas armamentísticas y demás, que viene experimentando, digamos, desde la situación en Europa para adelante. Ahí encontrás que no hay dos partidos, la grieta, como se puede... No, hay un único partido que tiene una lectura, vamos todos para el mismo lado. No importa exactamente de esta forma o la otra, pero vamos todos alineados por ahí. Entonces, esos intereses que, digamos que en esta charla siempre están dando vueltas por ahí, el tema de las armas, el tema financiero, los recursos, que en última instancia todo converge en los mismos apellidos, las mismas, ¿no? Los mismos accionistas y demás. Son los que están empujando esto, para un lado y para el otro. Ahora, respecto al candidato en sí,
¿a quién le saca votos, no? Es una incógnita. Quizás, y esto opinión nada más, no tengo ninguna base, más que una presunción, me parece que quizás a Trump es a quien le sacará votos. Pero la realidad es que todos los números muestran a Trump muy arriba, ¿no? E inclusive cierto movimiento, como vos anticipaste tantas veces, del Partido Demócrata, de decirle Biden, mirá, sos vos el problema. Lo que yo llamo el complot californiano, ¿no? Kamala Harris, Nancy Pelosi, todos empujando a Gavin Newsom como un posible candidato, y después tenés el plan Michelle Obama, ¿no? Es otra opción. Claro, mira, esta semana también hubo una nota que me llamó muchísimo la atención de, creo que fue Forbes, donde decía eso, los números demócratas pintan muy bien en todos lados, menos la presidencial. Entonces, el título de la nota es Joe, vos sos el problema. Al final empataron las elecciones legislativas. Ojo con las encuestas que dan arriba a Trump, porque al final las elecciones legislativas terminaron mucho peor de lo que esperaban los republicanos, mejor de lo que esperaban los demócratas y empantanado para los dos. Pero respecto a Kennedy Jr., hay un artículo en Los Angeles Times que le da con un caño, pues un medio bien progre, que hablaba un poco de la sociología que lo apoyaba ya cuando él era precandidato demócrata, antes de salirse de los demócratas, y hablaba de que existe, esto en los términos progres de Los Angeles Times, ¿no? Que existe como una especie de clase media alta, New Age, conspiranoica, de izquierda o de centro izquierda, progre, pero que no le gusta que le metan tanto en la mano en el bolsillo y que les encanta Robert Kennedy Jr. Que es gente que capaz va con él al gimnasio y comen comida orgánica y tal. Está ese pasado de abogado ambientalista que hace 5 años, el mismo que defendió bien la libertad de expresión en 2020, hace 5 años te decía, cárcel para los que nieguen el cambio climático causado por el hombre. Y estaba la chica de la CIA, ¿quién era? Amaryllis Kennedy, que es jefa de campaña de Kennedy, la nuera de Kennedy, esposa del hijo Bobby Kennedy III, que era agente de la CIA, según ella misma y según su biografía, desde los 21 años hasta hace poco. Claro, es que generalmente decían agente de la CIA como la pintaban como una cosa administrativa, y no, nosotros revisamos, no. Bueno, ella dice que trabajó en la lucha contra el terrorismo en la CIA. Encubierta. Que la CIA que se cargó a John Fitzgerald y eventualmente a Bobby Kennedy, a Robert Kennedy, el padre de Robert Kennedy Jr., el hermano de Kennedy, que recordemos que tuvo un enfrentamiento crucial con Hoover, el director del FBI, que está retratado en esta película del gran Clint Eastwood, y una gran interpretación de DiCaprio, por más que sea progre, que es Hoover, y te muestra el enfrentamiento feroz que tuvo cuando fue Robert Kennedy fiscal de la República, y Hoover era el vetusto jerarca del FBI, y al final, mira cómo termina Robert Kennedy y mira cómo termina Hoover. ¿Lo están domesticando, Kike, en tu opinión, a Robert Kennedy Jr., o Robert Kennedy Jr. cambió? Yo creo que cambió, que lo que hemos vivido en estos últimos 3 años, esa palabra que nosotros la hacemos comenzar con P, sí, PL, no sí, PA, PL, le ha marcado a Kennedy ciertas cosas que lo han hecho pensar. Esto de salirse del Partido Demócrata también se dio cuenta de que siendo un Kennedy, siendo dinastía demócrata, no competir dentro del Partido Demócrata es un error, pero él se da cuenta también que el Partido Demócrata hoy es el problema, es el enemigo, está cooptado por el enemigo. Él hoy, dentro del Partido Demócrata, tendría que lidiar con los asesinos de su padre y de su tío, pese a que los Bushes son republicanos. Hoy es toda la continuidad de eso, lo que fue la continuidad de los gobiernos Bush, Obama, es todo lo mismo, ¿no? Clinton, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama, es toda la continuidad de lo mismo, demócrata, republicano, demócrata, republicano, pero es la misma mierda, por izquierda, por derecha, por izquierda, por derecha. Y eso Kennedy lo empezó a ver, entonces por eso decidió salirse. El ser Kennedy es una garantía de que alguien te va a votar, no es que vas a salir último. Alguien te va a votar, y como para competir
mano a mano con el que termine ganando, si no es el propio Kennedy el que termina ganando. Yo también aprendí a desconfiar de las encuestas, no me creo las encuestas que se publican. Siempre prefiero esperar el resultado final, aunque el resultado final también suele ser manipulado. Tampoco creo en el resultado final. O sea, soy un descreído de esta farsa que nos vendieron como democracia, eso ya se habrán dado cuenta, ¿no? Pero siento eso, que Kennedy tiene mucho para aportar, que tiene muertos en el ropero, sí los tiene, su apoyo a Hillary Clinton en su momento, tal vez por disciplina partidaria, no lo sé, pero bueno, eso es un cadáver difícil de remontar, que tenés escondido en el ropero. Esto que vos decías del negacionismo frente al cambio climático, también para los que nos gustaría que un Kennedy vuelva a ser presidente de Estados Unidos, y es una cosa que es una locura. ¿Cómo vas a meter en cana a alguien por lo que opine? O peor aún, ¿cómo vas a meter en cana a alguien porque te trae datos concretos? ¿Cómo es, Nico? Nosotros somos el carbono que quieren reducir. Claro. Escuchame, Nico, y vos, perdón, Quique, pero nos apremia la hora. ¿Querés agregar algo más? No, eso, que bueno, es raro todo, eso es muy raro, pero un Kennedy hay que ver cómo termina este cuento. Todavía estamos viendo la mitad de la película sin que haya terminado la introducción. ¿Cómo la ves, Nico? Como sigue la película, digamos, ¿no? Sí, yo coincido que estamos todavía en la introducción. Y yo, quizás un enfrentamiento global fuerte o algún evento duro, de mucho impacto, Bretton Woods 3, como decía Zoltán Pozsar de Credit Suisse. Yo lo veo así, una transformación. Inminente eso, sí, una transformación del sistema financiero a gran escala. Lo que hemos hablado tantas veces, la implementación del sistema que tanto quería Rhodes y compañía, ¿no? El Commonwealth global. Muchas gracias, caballeros. Sigan a Quique Romero, sigan Terapia Liberal, compartan en todas sus redes y grupos. Y por supuesto, quienes quieran y puedan, bienvenido su apoyo al periodismo independiente en patreon.com/Nicolás Moraz. Recuerden que hay un tesoro de documentales, análisis y conferencias que ahora están solo disponibles para quienes nos apoyen en patreon.com/Nicolás Moraz desde $5 mensuales. Y quien no pueda, bienvenidos a difundir nuestro trabajo aquí en YouTube. Así que hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.